temas, estos 8 temas sobre la espiritualidad agustiniana. Un placer compartir con cada uno de ustedes. Bien, este curso, bueno, yo, Germán Andrés Le- le- Rodríguez, lo, me llamo. lo presentamos, padre, ¿le parece? Ah, bueno, bien, bien. Como academia, Cor Immaculatum Maria, de Mater Fátima Internacional, para nosotros es una inmensa alegría poder contar con la presencia de Fray Germán Andrés Rodríguez Herrera. Él es agustino recoleto, religioso agustino recoleto, es licenciado en Teología de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana, formador y docente universitario. Y además de eso, un pastor con un gran corazón y una generosidad inmensa para estar entre nosotros en la academia. La academia se viste de gala para recibirlo, queridísimo Padre, y nos comprometemos a rezar por usted, por su servicio, por todo lo mucho que usted me comentaba ayer que se viene en este tiempo de agosto y demás, y le agradecemos de corazón todo lo que usted nos va a hablar en este hermoso curso que ha preparado y que ha pensado sobre la espiritualidad en San Agustín. Así que le agradecemos de corazón. Como ya explicaron, este curso va a quedar grabado para subirlo después en nuestro canal y poder verlo también algunas personas en diferido. Muchísimas gracias, Padre. En nombre del Padre Héctor Ramírez, el fundador de Mater Fátima y rector de la Academia, Juan José y quien le habla, que llevamos la coordinación de la Academia. Bendiciones para usted y nos quedamos en su compañía, Padre. Muy bien, bien. Muchas gracias por la presentación y por, como les digo, con mucho cariño, compartir aquí desde Colombia estas reflexiones sobre la espiritualidad de San Agustín. Serán 8 encuentros cada viernes, uno cada viernes, del cual tendremos el primero hoy. Y también pues tendremos un apoyo en la virtualidad para las personas que quieran profundizar en los temas y ver algunos videos. Se pueden conectar a una plataforma virtual de Google, de Google Classroom, que a continuación allí, si me lo permiten, en el chat les enviaré el, la invitación. Y si no, pues las personas que deseen la invitación por el correo electrónico me pueden escribir al correo que es colombiacear@gmail.com. Lo voy a poner aquí en el chat para que las personas también tengan ese apoyo, todos ustedes, apoyo en la virtualidad. colombiacear@gmail.com. Este es el correo. La invitación para las personas que quieran unirse a la plataforma virtual de Google Academics, se las voy a copiar en este momento. Aquí también en el chat. Muy bien. Esa es la invitación para entrar en el Classroom. Y allí ustedes van a encontrar lo que les voy a mostrar a continuación. Y desde allí pues ya comenzamos también nuestro curso. Sin embargo, pues nos ponemos en presencia de Dios para que sea Él el que haga sus obras, y como nuestro Padre San Agustín también nos invita, pues no va a hacer nada sin la presencia de Él, pues en Él tenemos todo lo que nos da consistencia y existencia. Y como peregrinos hacia la ciudad de Dios, nos encomendamos siempre a la gracia de aquel que nos ha revelado a su amor en su divino Hijo. Bendiga a Dios nuestra actividad y el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en este curso les voy a mostrar cuál va a ser el recorrido. Eh, Voy a compartir la pantalla con la propuesta del curso virtual.
Bien, este creo que lo están viendo, ¿verdad? El, el curso, pues, tiene que ver con la espiritualidad de San Agustín y aquí Sí, vamos a padre, mi encontrar, padre se está viendo. gracias, aquí vamos a encontrar pues los 8 temas que vamos a ver. El tema del día de hoy es la introducción. Vamos a ver una aproximación a la espiritualidad en San Agustín. El segundo tema será Agustín y la fe. El tercer tema, la conversión. El cuarto, Agustín y la Biblia. El quinto, oración en San Agustín. El sexto, Agustín y la Eucaristía. El séptimo, la comunidad. Y el octavo, María y San Agustín. El primero pues nos va a dar como las claves de lo que significa la espiritualidad y las bases de lo que se entiende por espiritualidad en San Agustín y desde San Agustín. El segundo nos va a recordar ese camino de fe que Agustín necesita en el encuentro con el Señor y que le lleva a fundamentar una vida en el amor. Una vida que no solamente se derrama en doctrina, sino en comportamientos y actitudes claras de fe que lo llevan a defender la fe y a vivirla en medio de las comunidades. El tercer tema, pues es un tema en el cual se verifica verdaderamente la conversión de San Agustín, un enamorado de Dios y un buscador de la verdad que ha pasado por la gran conversión a la verdad. Sin embargo, desde Benedicto XVI comprendemos que Agustín se ha convertido varias veces. Primero, por supuesto, a la vida cristiana por el bautismo, pero a otras conversiones en su vida donde Dios le muestra un camino nuevo. Y esa actitud de ser convertido también es una espiritualidad que nosotros denominamos esa conversión permanente, guiados por la voluntad de Dios. En el cuarto tema veremos a Agustín y la Biblia, porque para Agustín la Biblia es el encuentro con el Señor, el lugar donde Dios le habla y desde donde se ora y se vive para poder transformar su vida en el amor. Y en el quinto, pues por eso la oración en San Agustín nos va a dar algunas claves en las cuales desde la palabra de Dios se manifiestan algunas opciones de vida del encuentro con Dios y que las hace concretas en acciones en la vida comunitaria, especialmente con los hermanos de comunidad, con los monjes de los monasterios los que vive, pero también le invita también a los laicos a tener esa actitud orante de una oración continuada desde la palabra de Dios. En el sexto tema veremos a Agustín y la Eucaristía, pues para él el misterio de la Eucaristía no solamente era la comunión con el cuerpo, sino la comunión con el cuerpo de Cristo que unía a toda la iglesia y hacía de nosotros también miembros de ese único cuerpo. Actitudes muy espirituales que le llevarán a él incluso en un tiempo en que no se hacía, a celebrar la Eucaristía todos los días en comunión con sus hermanos allí en la Basílica de la Paz en Hipona. En el séptimo momento, pues veremos la comunidad, una realidad de vida que en la que se manifiesta la espiritualidad agustiniana de vivir en una sola alma y en un solo corazón dirigidos hacia Dios como lo tiene al inicio de su regla de vida, de su vida comunitaria. Y en el octavo punto, pues un tema muy afecto para muchos de nosotros en Latinoamérica, qué relación tenía en el pensamiento y en la espiritualidad agustiniana la realidad y la vida de Nuestra Señora, la Virgen María, que aunque nuestro padre San Agustín no escribió un tratado sobre María, sí tiene varios pronunciamientos, declaraciones y enseñanzas sobre la realidad de la Virgen María como madre, como discípula, como creyente. Y también, por supuesto, en el libro de la Santa Virginidad, valorando esa realidad de la virginidad como una oportunidad del encuentro y de la vivencia real con el misterio de Dios. Bien, esto es lo que vamos a ver y en este Classroom que ustedes tienen allí, los que deseen, pues pueden irse vinculando o si quieren me envían un correo al correo que les envié en la caja de mensajes y allí me piden que les envíe la invitación. Allí van a encontrar entonces este material. Por ahora solamente está activo el módulo 1, que es el que vamos a ver hoy. Generalmente en cada módulo vamos a encontrar una serie de lecturas. Aquí vamos a encontrar dos,
con las que podemos profundizar el tema. También tendremos la presentación, que es la que vamos a realizar en este momento, en este espacio académico, y también unos videos de apoyo, sobre todo pues de un padre nuestro que ha elaborado un suficiente material de apoyo didáctico para el conocimiento de la espiritualidad de nuestro padre, y es el padre Enrique Guiarte. Él, pues, uno de los grandes estudiosos del pensamiento de nuestro padre San Agustín y de su espiritualidad. Bien, allí también quedará ese material de apoyo para que a lo largo de la semana también puedan ustedes acercarse a este curso. Bien, bueno, vamos entonces a iniciar con nuestra presentación en la noche de hoy. Muy bien. Aquí entonces tenemos las- la, el tema que nos rodea, y el día de hoy pues vamos a hablar sobre una introducción a la espiritualidad en San Agustín. Unas notas sobre la espiritualidad agustiniana también en la recolección. Dado pues mi comunidad y mi carisma, que también hemos bebido de la espiritualidad de San Agustín, pues desde este influjo recoleto, que significa pues el vivir un poco con más profundidad, con más dedicación, con un poco más sí, de dedicación, de, oh, se fue, ya, bueno, ya vuelvo. El carisma y la espiritualidad de nuestro Padre, ¿no? Vivir con un poco más de, de radicalidad en la espiritualidad agustiniana, que hunde sus raíces sobre todo en el encuentro con Cristo, que nos lleva a vivir desde el interior el amor también, ganarnos y vivir como hermanos en medio de la iglesia. Así nos lo reconoce el carisma propio nuestro, que nos da cuenta un poco de las líneas fundamentales de la espiritualidad también agustiniana. El carisma agustiniano se resume en el amor a Dios sin condición, que une las almas y los corazones en convivencia comunitaria de hermanos, y que difunde hacia todos los hombres para ganarlos y unirlos en Cristo dentro de la iglesia. Este amor a Dios sin condición es el que mueve el corazón de Agustín y la vida de San Agustín para poder encontrar el camino cierto de la verdad. Ese amor a Dios sin condición no solamente lo une a él en esa dimensión vertical, sino también le invita a tener una dimensión horizontal que se vive en la fraternidad, en la solidaridad y en la justicia con el prójimo. De ahí que une en convivencia comunitaria de hermanos, almas y corazones. Pero no se queda allí, en el núcleo de la comunidad, sino que ese amor es tan intenso que se difunde a todos para ganarlos y unirlos en Cristo dentro de su iglesia. El espíritu de la primitiva comunidad de nuestra orden en la legislación se expresa en la definición quinta del capítulo de Toledo. Fue como el momento fundacional de nuestra orden allá en 1588 en España, en Toledo. Decía así la legislación primitiva del capítulo quinto de Toledo. Esto no es de San Agustín, esto es propio de nuestra orden, pero lo traigo para ver cómo la espiritualidad agustiniana se hace presente a lo largo de la historia de la iglesia, especialmente de nuestras comunidades agustinianas. Porque hay entre nosotros, o al menos puede haber algunos tan amantes de la perfección monástica, que desean seguir un plan de vida más austero, cuyo legítimo deseo debemos favorecer para no poner obstáculos a la obra del Espíritu Santo. Determinamos que en esta nuestra provincia se señalen o se funden de nuevo 3 o más monasterios de varones en los que se practique una forma de vida más estricta. Y aquí lo agustiniano está en el deseo del amor. Para Agustín, el amor no solamente es el deseo de las cosas que me favorecen, sino el movimiento del corazón que busca su origen en Dios. Ese amor debe ser ordenado porque ese apetito de desear las cosas para crecer, para ser mejor persona, pues muchas veces se desordena porque deseamos lo que no queremos. Y es una de las pistas de la espiritualidad agustiniana.
ordenar el amor, conducir el corazón. De ahí que pues una de las páginas principales de la literatura cristiana esté en la primera página del libro más conocido de San Agustín, ¿no? Las Confesiones, donde él también nos invita a ver que el corazón está inquieto, pero también tiene un horizonte y un fin ese corazón. Dice nuestro Padre: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Oh Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. De ahí vemos cómo la espiritualidad hunde su raíz en el amor a Dios sin condición, en el deseo de amar a Dios y a los hermanos, pero un corazón ordenado que no busque primero las criaturas y luego a su creador, como el mismo Agustín lo enfrentó en su vida en algún momento, sino ordenando el amor, dándole la prioridad a Dios, que es el que hace posibles todas las cosas, y en él amamos sus criaturas para poder vivir ese misterio de unidad que nos plenifica, que nos unifica y que nos transforma a cada uno de nosotros. Pero para empezar este tema de la espiritualidad, pues acerquémonos a una noción sobre espiritualidad. Una espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu Santo, de vivir el Evangelio. Es una manera precisa de vivir ante el Señor, en solidaridad con todos los hombres, con el Señor y ante todos los hombres. La espiritualidad surge de una experiencia intensa que luego se vuelve temática y se testimonia, que se vuelve concreta en algún libro, en alguna redacción, pero también se vuelve un testimonio de vida. La espiritualidad no solamente es algo subjetivo, sino que es un modo de ser que se va haciendo objetivo en el testimonio de la persona y en algunas realidades objetivas que la misma persona va elaborando como instituciones o libros, ¿no? Muchos de los místicos que tienen una realidad espiritual, pues invitados, muchos por sus confesores y otros movidos también por la gracia de Dios, y todos obedientes a la voluntad del Padre, han dejado sus obras y sus testimonios de palabra y de obra para que muchos más puedan abrazar este camino en el cual pues el objetivo no es presentar al santo o al místico, sino favorecer un encuentro de comunión y de amor con aquel que nos ama, quien es Dios. Una espiritualidad de esta manera significa una reordenación de los grandes ejes de la vida cristiana en función del contexto histórico. Cada realidad histórica es diferente, pero se nos presenta una oportunidad para orientar la vida desde el Evangelio. Lo nuevo de esa síntesis, como nos lo invita también a ver Gustavo Gutiérrez, el teólogo, es que opera y provoca la profundización en ciertos temas, hace saltar a la superficie aspectos desconocidos o olvidados, sobre todo en la forma como todo eso es hecho vida, oración, compromiso y gesto. De ahí que podemos decir que hay distintas espiritualidades, es decir, distintos modos de guiar y orientar la vida en un contexto histórico, guiados por la voluntad de Dios y la gracia del Espíritu Santo, que se vuelven comportamientos y testimonios, acciones e instituciones concretas que muestran la encarnación del Evangelio y orientan a las personas en un camino de vida hacia el encuentro con el verdadero Dios que nos ama por medio de la persona de Jesucristo. Sin embargo, bueno, espero que de pronto haya dado un poco de luz a lo que significa la espiritualidad, que no solamente es algo ajeno a la persona, sino que es en realidad la opción de vida de las personas que han encontrado en Cristo una oportunidad de orientar su vida en su contexto histórico para acercar a muchos más por ese camino al encuentro con el Señor. Tenemos algunas dificultades para poder estudiar la espiritualidad de San Agustín. La primera dificultad la tenemos en la complejidad de la propia noción de espiritualidad, que hace referencia a la concreta experiencia de vida de una persona, pero también a su propia visión y comprensión del hombre y de la historia. La segunda dificultad está en el carácter progresivo de la experiencia religiosa
y de la reflexión de San Agustín, que exigen una especial atención a los aspectos evolutivos para evitar superposiciones que no respeten la historia. Muchos hacen decir a Agustín lo que no dice, pues hay muchas cosas que las dice en un contexto y con una intención. Recordemos que Agustín es un gran retórico, una persona que usa la palabra para persuadir y con argumentos llevar a las personas a la verdad. En esta retórica, pues tiene en cuenta a su público. Y cuando muchos cogen las frases de San Agustín y las ponen en otro contexto, pueden significar otra cosa o no entenderse completamente o incluso servirse como una distracción y manifestarse pues un pensamiento totalmente distinto al que el santo quería manifestar. Por eso pues debemos tener una especial atención a reconocer que pues nuestra historia no es la misma historia de Agustín, de ahí que pues también tendremos que ir de la mano con su vida, con sus acciones, con sus decisiones y la complejidad histórica del siglo IV del tiempo de San Agustín que vivía en el norte de África, que desarrolló sobre todo su ministerio pastoral en una ciudad costera que se llamaba Hipona. Hoy ya no existe esa ciudad, pero desde la cual pues intentó ayudar a la comunión de la iglesia, corrigiendo, enseñando y animando, practicando la justicia de Dios y también ayudando a la justicia de los hombres para que muchos en comunidad de hermanos pudiesen encontrar un camino de verdad y de amor. En una tercera dificultad para aproximarnos a la espiritualidad agustiniana es la extraordinaria riqueza de su pensamiento, que con sus amplísimos campos hace extremadamente difícil cualquier intento de elaborar una síntesis unitaria y completa, dado que se haya diseminada en muchos libros, cartas y sermones. Una obra muy extensa. Los que deseen encontrarse con la obra extensa de San Agustín en español o en otros idiomas o en el original latino, hay una página que nos ofrece el Instituto Patrístico Agustiniano como un proyecto de obras de San Agustín y lo pueden buscar como Obras de San Agustín o www.augustinos.it o ponen en los buscadores Obras de San Agustín, ya allí les va a salir esa página que tiene todo el complejo compendio de obras de San Agustín, que él no solamente escribió libros, sino que también le transcribieron sermones y algunos debates. Está todo su epistolario y otras obras inconclusas, pero también están las filosóficas que él también desarrolló al inicio de su conversión. Una obra muy prolífica. No obstante, pues no nos da los datos como quisiéramos, que tuviera unos tratados al modo de Tomás de Aquino en su Suma Teológica, que es muy organizado. No es que Agustín sea desorganizado, sino que él va respondiendo sobre todo a las realidades que lo va aquejando en su historia pastoral y de vida, y va dejando por escrito lo que Dios va fraguando en su corazón. Una cuarta dificultad, bueno, no mentiras, estas son las tres dificultades que tenemos al aproximarnos a la espiritualidad en San Agustín, que en realidad también son unas grandes oportunidades. Una espiritualidad que, aunque es compleja, nos invita a entenderla, a escudriñarla, a aproximarnos a ella. Un contexto histórico que enriquece también nuestra vida y nos hace comprender también las actitudes concretas de San Agustín, un hombre de paz y de comunión. Y lo tercero, pues una obra muy extensa que nos invita más bien a podernos no perder en su obra, pero sí disfrutar sus grandes textos, de los cuales tocaremos aquí algunos, del cual ya hablamos de uno, ¿no? Que les recomiendo leer, el libro de las confesiones, que en su primera página nos muestra una síntesis de su proyecto espiritual. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, porque para Agustín el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, como lo ha leído en el libro del Génesis. Y allí, desde esa experiencia de unidad con Dios, entiende que aunque nuestra debilidad a veces nos lleva por caminos del error,
Dios siempre está llamando hacia sí el corazón del hombre para que encuentre a Dios. Y esa metáfora del corazón agustiniano es muy importante. Tal vez ustedes han visto a San Agustín en algunos cuadros y estatuas con el corazón en la mano. No es el santo de los cardiólogos, no es así, sino que es el santo de la interioridad. El corazón agustiniano es el lugar del encuentro con Dios, un lugar íntimo en el cual Dios le habla y desde donde él, Dios mismo, en Cristo, como maestro interior, le enseña. Es el lugar desde el cual proyecta su vida. No es el lugar de la superficie y de la opinión y del debate, sino el lugar de la introspección, de la interioridad, del encuentro en la paz y en la oración con aquel que transforma nuestras conciencias y nos envía, porque el corazón agustiniano, después de estar liberado de toda vana opinión, empieza a elevarse al Señor. Es una metáfora muy bonita en San Agustín, elevarse el corazón hacia dónde, hacia su creador, porque para Agustín el corazón no debe estar en la tierra, sino que debe ir progresivamente elevándose hacia su Señor. Lo repetirán muchas de sus obras, que también lo ha recogido nuestra liturgia romana. Levantemos el corazón. Y ese levantar al corazón no solamente es por el esfuerzo humano, como creían los pelagianos con los que Agustín también tuvo que combatir y corregir. No solamente por el esfuerzo humano de purificarse, también era el tema de los donatistas, otra secta que él combatió en Nipona, sino por el deseo de, con humildad, dejar que nuestro corazón abandone las obras muertas y se entregue a las obras de la vida y pueda elevarse a su Creador, guiando toda nuestra vida y nuestra espiritualidad hacia Él. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, porque el corazón del ser humano, como el corazón de Agustín interpreta, es un corazón inquieto que está siempre en busca de la verdad y en esa búsqueda vive como peregrino, de un lado para otro, buscando aquello no solamente que se le ha perdido, sino que es el sentido propio de su vida. Agustín se dará cuenta que el sentido profundo de la vida solamente lo encontrará en Dios y por eso tiene una figura muy bonita que es también una figura espiritual de la espiritualidad agustiniana. Somos peregrinos hacia la ciudad de Dios. De esto, pues hay un libro completo que aunque tiene una parte política, sociológica, y es uno de los principios de la teología de la historia, y a muchos también tiene algunos fundamentos del derecho, del proceso de transformación de las comunidades. Es también una obra que tiene un carácter espiritual, la ciudad de Dios, porque nos recuerda que el ser humano vive en esta tierra como un extranjero, como un peregrino, porque su verdadera patria está en el cielo. Sin embargo, mientras vive, deja huella de aquello que ha sido llamado y de lo que ha sido enseñado en el amor. Y ese camino es el que hace el ser humano para encontrarse con aquel que lo llama. Y mientras se encuentra con aquel que lo llama, llama a muchos para que también caminemos juntos y cantemos. Cantar y caminar es una de las grandes palabras de reflexión de San Agustín, que no significa solamente cantar, sino alabar a Dios, confesar la vida y o ayudar a que muchos más encuentren el camino y que juntos podamos avanzar hacia Dios y mientras caminamos dejamos huellas y estela de esperanza, de amor y de comunión en medio de las comunidades como verdadero peregrino hacia la ciudad de Dios. Bueno, este es un curso más bien corto, pues en la espiritualidad agustiniana vemos que estas son algunas de las líneas características de la espiritualidad agustiniana. Primero, el proyecto de Dios. Segundo, el ser humano busca a Dios y necesita de Dios, como les decía ahora. Y tercero, la interioridad y la trascendencia es una de las notas características de la espiritualidad agustiniana. No es por fuera, es dentro de sí, pero cuando encuentra a Dios, Dios mismo lo invita a trascenderse a sí mismo, a ir y amar a los hermanos y a trascender en sus obras y en sus decisiones. No es una interioridad que se queda atrapada en sí misma, sino que se abre a los demás. De ahí que para Agustín un modo espiritual es ser sociable y fraterno. Por eso la comunidad será tan importante para nuestro Padre, que él intenta
hacer comunidades, porque en esas relaciones se fragua verdaderamente el amor y se hace objetivo el amor que Dios ha tenido con nosotros. También el tema de la corporeidad, aunque Agustín ha sido mal interpretado con el tema de la corporeidad, entiende San Agustín que el cuerpo como don de Dios nos ayuda como peregrinos a avanzar en el camino. Sin embargo, el cuerpo debe estar ordenado por aquella realidad más noble en el ser humano, su pensamiento y sobre todo el Espíritu de Dios. Una cierta influencia neoplatónica, pero que Agustín ordena desde el pensamiento paulino, entendiendo pues que la carne necesita del Espíritu para que pueda ella ofrecernos, pero no es ella sino un medio para alcanzar lo verdaderamente importante, y es la oportunidad de amar y de encontrarnos en Dios para transformar nuestra vida. También por eso Agustín nos invita a tener esa doctrina del amor ordenado, que no amemos lo que no debemos amar y no amemos menos lo que debemos amar más. De ahí que Agustín también nos invite a que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo en Dios. Y que tampoco nos despreciemos a nosotros, pero sí que tengamos un orden en el amor y sepamos que el verdadero amor es dar la vida por los hermanos, leyendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Otro elemento de la espiritualidad agustiniana tiene que ver con el ser humano y el mundo, aunque el ser humano tiene su meta en el cielo, en las moradas eternas, en el encuentro con Dios. El mundo se le vuelve un lugar para poder dejar esos ecos de lo que Dios ha realizado en el mundo. Y mientras vive, no solamente guarda el secreto para sí, como le pasaba con los maniqueos, que ellos se guardaban el secreto para los elegidos, y él entiende que mientras vivimos no debemos guardarnos el secreto, sino debemos contagiar con nuestro carisma, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestra enseñanza a muchos más para que encuentren el camino del amor en Dios. Y pues a pesar de la realidad propia de la debilidad de nuestra condición humana, que se manifiesta sobre todo en el pecado, Agustín reflexiona mucho sobre el pecado, y aunque algunos autores lo tildan de pesimista porque muestra un ser humano caído, derrotado, nos advierte que, leyendo San Pablo en la primera carta a los Corintios, que en la debilidad de los hombres se manifiesta el poder de Dios. Y esta realidad del pecado en realidad solamente prepara un gran discurso agustiniano, que es el discurso de la gracia. Por la gracia de Dios, el ser humano puede hacer cosas maravillosas. En realidad no es el ser humano, sino Dios en el ser humano. Así habló de su madre en el libro de las Confesiones, cuando decía: no alabo tus obras, no alabo sus obras, sino alabo tus obras en ella, confesándoselo a Dios. Y esto nos recuerda también en San Pablo que pues sin la gracia de Dios pues no podemos avanzar en el camino, y pues que todo en Dios encuentra un horizonte de transformación y de vida, como nos lo recuerda el mismo San Pablo en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, lecturas que fueron muy de nuestro padre San Agustín al inicio de su conversión. Por eso, pues, no hablamos solamente de la espiritualidad del pecado, sino que el pecado nos dispone a entender que todo es gracia en Dios. Hay una bonita figura espiritual de San Agustín que expresa esto, y es que Agustín entiende que el ser humano es como un mendigo ante Dios, y el mendigo de Dios necesita de aquel que le dé no lo que quiere, sino lo que necesita para vivir, y que con las manos vacías el ser humano humilde y penitente recibe de Dios todo lo que Él le ofrece para avanzar en el camino de la salvación. Cuando uno es soberbio, que es uno de los pecados, pues no podemos recibir de Dios todo el manantial de gracia y disposición que nos puede ofrecer, y por eso el hombre pierde su tiempo en la tierra y no abraza la oportunidad de encontrar en medio del mundo la oportunidad de saber que a pesar de nuestra debilidad, Dios nos ofrece en Jesucristo y en cada una de las obras salvíficas por medio de su iglesia la oportunidad de transformar nuestra vida para que cada vez más podamos unirnos a ese Cristo total del que habla San Agustín, ser uno en Cristo. Por eso es otra de las notas características de la espiritualidad agustiniana, la unidad en Cristo. Una unidad en Cristo que no solamente nos lleva a ser miembros del Señor, sino a ser comunión de vida en Él y por Él. Una comunión que es trascendente, que no solamente nos invita a ser partícipes de un proyecto, sino a entender que el destino de Cristo es también nuestro destino. De ahí que leyendo aquello de Gálatas, somos crucificados con Cristo, Gálatas 2, 19, 20,
estoy crucificado con Cristo, ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí, entiende que las realidades difíciles, injustas de la vida presente, pues nos asocian a ese misterio del amor que nos va preparando en la esperanza de encontrar el camino cierto de la vida bienaventurada. Una vida bienaventurada, que es otro de los grandes temas de San Agustín, pues el ser humano es lo que añora, ser feliz, ser bienaventurado. Eso lo relata en el libro de la doctrina cristiana, se lo comenta también en una carta a una mujer viuda que se llama Proba, y así nos advierte que el verdadero destino del ser humano, tiene un libro sobre eso, La predestinación. El verdadero destino del ser humano no es ser bueno o malo, sino abrazar la bienaventuranza del encuentro con el Señor que guía nuestros pasos por los senderos de la paz y de la justicia. Esto nos lleva a entender que esta comunión no solamente es una comunión física, sino también mística, obra del Espíritu Santo que permite en nosotros asociarnos al misterio de Cristo, al plan salvífico de Dios y a la transformación que obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, haciéndonos a todos un solo cuerpo en Cristo. De ahí que esa realidad de la comunión del Espíritu Santo, de esa transformación vital en el horizonte del plan de la salvación, del misterio de Cristo, se hace efectivo y concreto en la comunión de la iglesia. Para Agustín, la iglesia es el escenario concreto donde se manifiesta el amor de Dios que nos ha llamado a ser uno en el Hijo para que como peregrinos caminemos juntos hacia el encuentro con aquel que nos llama, levantando nuestros corazones y buscando siempre con nuestros cantos de alabanza y de peregrinos, pues la oportunidad de ser cada vez más fieles a ese amor y que a pesar de nuestras dificultades, Dios nos apoya por Jesucristo en el camino con su redención y su gracia para poder levantarnos de nuestras debilidades y encontrar un camino de verdad, de alegría y de paz. Bueno, en esta noche quería compartir un poco sobre el proyecto de Dios y si alcanzamos también compartiré un poco sobre la interioridad. Tenemos más o menos una hora, ¿verdad? Para la exposición, 40 minutos más o menos. Sí, padre. Lo que usted disponga y si tal vez no, lo que usted quiera, en preguntas, usted manéjese con toda tranquilidad, padre. Vale. Bueno, yo voy a intentar, ya llevamos un poco más de media hora, pero en esta otra media hora hablar sobre dos temas muy importantes que nos van a introducir a la espiritualidad de San Agustín. El proyecto de Dios. Agustín interpreta el proyecto de Dios sobre la historia de los hombres. ¿Cuál es? Reconducir la multiplicidad de las criaturas a la unidad. Toda realidad espiritual busca eso, no dispersarse, sino unificar. Unificar la persona en sus potencias y en sus cualidades, unificar las personas en comunidades, unificar a todos en el misterio de Dios. Uno de los efectos del espíritu es la unidad, no es efecto del espíritu la dispersión. De ahí que para Agustín el proyecto de Dios es eso, llevar a las criaturas todas a la unidad, especialmente al ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el resultado final de ese proyecto, dirá Agustín, será la celestial ciudad de Dios, de la cual ya les he hablado, tiene un libro que aunque tiene un carácter histórico y político, también tiene unas partes místicas que nos advierten que aquel proyecto se hace realidad histórica cuando los cristianos abrazan el proyecto del amor y lo viven en confianza con sus hermanos, haciendo comunidades vivas en las cuales se respetan y buscan el bien de los demás. De ahí entonces que nace ese concepto que por mucho tiempo también fundamentó un concepto eclesiológico, es lo de la sociedad perfecta y ordenada, concorde, para gozar de Dios y gozar todos juntos de Dios. Pero no solamente se ordena por el esfuerzo de los seres humanos, sino por la gracia de Dios que conduce, reconforta, advierte, transforma y hace posible lo imposible en los corazones humanos para que puedan gozar de esa paz y de esa concordia, de unidad de mentes y de corazones. Agustín, meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente en el capítulo 4, nos recuerda que en las primeras comunidades
vivían en un solo corazón y en una sola alma. Él interpreta esto como una oportunidad que Dios ofrece a la humanidad de vivir unánimes y concordes, es decir, en una sola alma y en un solo corazón. Una sola alma que implica para Agustín tener unidad de pensamientos, de un proyecto de vida, pero también de corazones, es decir, de esos afectos y no solamente sentimientos, sino grandes aspiraciones y deseos del ser humano que se muevan y se dispongan como verdaderas intenciones a lo mismo. La unidad de mentes, proyectos, ideas y de corazones, afectos, sentimientos, produce seres humanos y comunidades que no buscan cada uno lo suyo, sino que todos buscan a Dios y buscan lo de Dios en el amor. De ahí entonces que esa misma voluntad se manifiesta en la misma naturaleza humana, creada, no encerrada en sí misma, sino inclinada a abrirse y a vivir en relación con los demás. No es solamente el encuentro con Dios en mi interior, sino el deseo de también abrirme a los demás. Agustín era un hombre no solamente enamorado, sino muy buen amigo. Siempre se dirigía a las personas, hablaba, buscaba a los demás y siempre estaba en esa relación desde que era pequeño. Él, en el libro de las Confesiones, también nos relata sobre la historia de su amigo y cómo se duele ante la pérdida de su amigo. Y muchas de sus obras también nos manifiestan la necesidad que él tenía de estar en relación con los demás. Era Dios que lo llevaba a amar y vivir en el amor y saber que a pesar de la diferencia, lo importante es podernos entender, que las diferencias no los separan de los demás, sino que son una oportunidad para entablar nuevos puentes de comunicación, de encuentro con los demás. De ahí entonces pero no solamente es el deseo de relacionarse porque sí o por no quedarse solo, sino por compartir el tesoro interior que tiene Agustín, ese haberse sentido amado. Dice, porque tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas más dentro de mí que yo mismo. Y por eso, pues Agustín vivía disperso sobre las criaturas porque tenía un deseo de encontrarse con ellas, pero al momento de encontrarse con ellas antes de su conversión, pues no sabía qué ofrecerles, porque el verdadero tesoro no estaba en sus palabras, sino que estaba en el interior de su corazón y era Dios mismo que le llevaba a tener verdaderos planes de vida de Dios, afectos ordenados que le llevaban siempre a comunicar lo mejor de su vida para buscar el bien de los demás. Los seres humanos están dotados para Agustín de razón y de voluntad y son por naturaleza capaces de conocer y de amar a Dios. Sin embargo, a veces desorientan el proyecto porque se buscan a sí mismos. Así inicia el libro de la ciudad de Dios. La ciudad la ciudad de los hombres es la ciudad que se fragua, se construye en el amor a uno mismo y en el desprecio a Dios. Y ese buscarse a sí mismo pues no permite que podamos construir relaciones significativas y vitales. Por eso invita a Agustín, aunque sea duro en la ciudad de Dios, dice, amar a Dios hasta el olvido de sí, pero en realidad cuando uno ama a Dios, entiende lo que Dios ama en uno y empieza a amar a los demás en Dios. Por eso ese olvido de sí es olvidar el ponerme yo de primero y darle la primacía del amor de Dios. Ese es el orden del amor agustiniano, cuando él entiende que todo se vive en Dios y que no hay nada más amable o más deseable en la vida que Dios mismo. Y somos capaces de conocerlo con nuestras facultades y de amarlo con nuestros sentimientos, siempre y cuando nos dejemos instruir por él y nos dejemos amar por él, porque él nos ha amado primero, como nos lo recuerda en la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, versículos 7 y siguientes. El ser humano, de esta manera, para Agustín, busca a Dios y necesita de Dios. No lo busca simplemente porque se le perdió, sino porque es algo que si no lo encuentra, no podrá ser lo mejor o el proyecto pleno que Dios tiene para él. Es no solamente una ficha que nos falta, en realidad es lo que le da sentido a la vida del ser humano. Y por naturaleza los seres humanos están inclinados a comunicarse, a entablar amistad y a vivir en paz entre ellos.
Están llamados por naturaleza a establecer relaciones con las demás personas y con las demás criaturas del mundo. Y en esa capacidad de relacionarse buscan en el otro apoyo, seguridad, certeza, maneras de construir esos lazos que le lleven a desarrollarse. Sin embargo, necesita de una gran relación, y la gran relación es poderse encontrar con el amor de Dios. Por eso, la relación que mejor define la naturaleza humana es la relación que mantiene con Dios. Una relación en la cual no solamente Dios busca algo del ser humano, sino que da todo de sí para que el ser humano pueda abrazar una nueva vida. Da su vida en función de los seres humanos para que puedan llamarse hijos de Dios. De esta manera, los seres humanos, por nuestra inteligencia y nuestra voluntad, seremos capaces de participar de la naturaleza divina. Si nuestra inteligencia está dispuesta a aprender de Él, como discípulos en el Sermón de la Montaña, y nuestra voluntad está dispuesta a no imponernos como soberbios monarcas, sino a aprender de Él como humildes mendigos y amarlo a Él, no solamente por lo que nos da, sino por el hecho de que sin Él no podemos hacer nada. Esta explicación, ofrecida por San Agustín, de la afirmación bíblica de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, nos recuerda que nosotros no solamente estamos buscando algo que nos falta, en realidad estamos buscando algo que Él ha puesto en nosotros, y aquello que ha puesto en nosotros nos impulsa, nos jalona a buscar a aquel que nos ha creado. Y es la voz de Dios, la conciencia que muchos llaman. Es esa voz de Dios que nos invita desde nuestra capacidad racional y desde nuestros afectos ordenados a vivir esa comunión con Dios que se nos revela en Jesucristo, y que pues por la gracia de Dios se nos ha quedado en los libros santos, en los cuales también podemos encontrar las huellas del Creador en la historia de la salvación. De ahí entonces, para Agustín es tan importante volver al corazón. Volver al corazón no es solamente volver a mis sentimientos, sino volver al núcleo de mi vida interior, donde Dios habita desde siempre, pero que a veces, por estar yo más pendiente de las criaturas y menos de su creador, pues no lo encuentro. De ahí que ya he citado el libro de las Confesiones en el libro 1, capítulo 1, número 1. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Agustín también en el libro de las Confesiones nos trae esta cita. El cuerpo, por su propio peso, tiende a su lugar. El peso no solo impulsa hacia abajo, sino al lugar de cada cosa. El fuego tira hacia arriba, la piedra tira hacia abajo. Cada uno es movido por su peso y tiende a su lugar. Las cosas menos ordenadas se hallan más inquietas. Ordénanse y descansan. Mi peso es mi amor. Él me lleva doquiera soy llevado. El amor es mi peso. Otra de las grandes frases espirituales agustinianas. Nosotros nos dejamos guiar hacia donde el amor nos lleve, pero hay que preguntar qué es lo que amamos. Si nos amamos a nosotros mismos, terminamos en lo que llamaría el Papa Francisco esa autorreferencialidad, ese deseo de ponernos a nosotros, esa egolatría. Si amamos solamente al prójimo, pues nos volvemos de pronto en unas relaciones o de dependencia o simplemente una asistencia social. Pero el amor de Dios es el que le da sentido a todo amor, porque en el amor de Dios encontramos también la forma de amarlo a Él, porque amar en Dios no es solamente una acción, en realidad es una persona. Dios es amor. Y esa oportunidad de vivir en el amor nos hace a nosotros también amantes, y amantes en el orden de Dios, no en el orden humano, porque el amante busca su deleite, el amor de Dios busca deleitar a los demás, no solamente agradar a los demás, sino darles oportunidades de vida y de crecimiento. Así lo dice San Juan en el capítulo 15, ¿no? Amar es dar la vida por los hermanos. Y aquí una nota característica de San Agustín y del pensamiento científico en ese tiempo de San Agustín. Tengamos en cuenta que el tema de la gravedad para San Agustín es desconocido. Todavía no había nacido Galilei, ni había nacido Newton, nada de eso. De tal manera
que el tema de la gravedad para él era lo que Aristóteles había dejado en la física. Y él tenía claro que las cosas, por su naturaleza, tendían a su origen. Las cosas pesadas tendían al piso porque estaban hechas de tierra. Y las cosas que eran livianas era porque contenían el aliento o el aire. De ahí entonces que cuando nos invita a decir mi amor es mi peso es saber dónde está el origen de mi vida. Si mi corazón tiene por origen la tierra, mi corazón se va a quedar atrapado en la tierra. Pero si mi corazón tiene como origen Dios, pues se elevará hacia Dios. Por eso Agustín utiliza esa metáfora, que no podemos nosotros juzgarla en términos de la física moderna, ¿no? Porque el peso para ellos era otra cosa, no era esa fuerza gravitatoria y esa fuerza gravitatoria que se puede medir en tanto que nos atrae al centro de la Tierra o a aquello que nos atrae, sino que las cosas en el tiempo de Agustín tenían su peso porque eran atraídas hacia su origen. Y esto es lo importante. Nosotros debemos amar el origen de nuestra existencia. Mi amor es mi peso, dice Agustín, es decir, mi amor es aquello que me ha originado. ¿Quién me ha originado? Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro amor y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero entonces se preguntará Agustín, ¿por qué los seres humanos se atrapan en la tierra? Porque empiezan a creer que su corazón es para coleccionar las cosas que lo alejan de Dios. Y por eso él necesita que el corazón se ordene a Dios. No es despreciar el mundo y la tierra, sino tener claro que el corazón, la interioridad del ser humano, nació no solamente para servir a las criaturas, sino para servir a su creador y en el creador amar a las criaturas. Mi amor es mi peso, una gran frase espiritualidad de la espiritualidad agustiniana. El ser humano entonces encuentra el lugar de su paz y de su reposo, es decir, su plena realización, no en sí mismo, sino fuera de sí. En sí mismo encuentra el lugar desde el cual empieza a peregrinar, pero hacia dónde se dirige es hacia Dios. Encuentra en el otro absolutamente trascendente. Por eso la espiritualidad de San Agustín no es solamente una interioridad. La interioridad nos muestra desde dónde, desde esa capacidad que tenemos de amar y conocer a Dios, pero allí no encontramos nuestra salvación y nuestro destino, sino la encontramos fuera de nosotros, cuando nos relacionamos con aquel que nos llama desde el principio y nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza. Ese que es Dios, el uno, fuente de la unidad para cada uno de los hombres y para toda la sociedad. Sobre la llamada originaria del hombre a la unión con Dios, ha advertido algunos signos en su naturaleza, entre ellos el deseo universal de la felicidad, que no puede ser saciado de modo pleno y verdadero, sino por un bien eterno e inmutable que es Dios. Agustín entiende que lo que motiva al peregrino hacia la ciudad de Dios es ese deseo de ser feliz. Agustín nos pregunta también, ¿quién no ha querido ser feliz? Pero una cosa es querer ser feliz y que lo que estás buscando sea la verdadera felicidad. Porque a veces buscamos felicidades pasajeras, cuando no buscamos la felicidad en el amor a Dios. Agustín nos invita entonces no solamente a buscar la vida feliz, sino la vida bienaventurada. Esa vida bienaventurada que se nos regala en esa oportunidad de ver el mundo como una oportunidad de vivir y servir, de amar y de hablar, de trabajar, de obrar, según el modelo de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por sus hermanos. Y en ese deseo de saber que como peregrinos nuestra gloria no está en lo que hacemos, sino en la gloria que recibimos en el encuentro con Dios y la resurrección que nos tiene preparada. Por eso esa vida bienaventurada, más allá de ser la vida eterna, es la vida feliz de aquel que con esperanza sabe que recibirá la gloria eterna, pero mientras vive es feliz y hace feliz a sus hermanos en esa peregrinación hacia la ciudad de Dios. Eso es vivir bienaventuradamente, con la confianza cierta de que será glorificado en la resurrección, pero mientras vive la justicia y la paz de aquellos que se sienten como resucitados. Por eso, pues, creado en la sublime dignidad de poder participar de Dios, tiene absoluta necesidad para realizarse el ser humano.
Sin Dios no puede realizarse plenamente. Sin Dios hace cosas buenas. Recordemos allí el joven rico de Mateo 19. Todo lo he hecho bien, ¿qué me hace falta? Una sola cosa te hace falta. Vende todo lo que tiene y ven y sígueme. Y no lo hizo. Hizo cosas buenas, tal vez fue feliz, pero será bienaventurado quien sigue a Cristo, quien nos ha abierto el camino para reconocer nuestra vida en una plena realización. Es decir, podemos no solamente hacer cosas buenas, sino ser mejores. Agustín, bueno, el Evangelio de San Lucas también lo dice en el episodio de las hermanas de Betania, ¿no? Marta y María. María ha escogido la parte mejor y el mismo Jesús nos muestra esa pedagogía en el Evangelio de San Lucas de que hay que dejar muchas cosas, te afanas por muchas cosas, pero pocas son necesarias y es mejor escoger una. María ha escogido la parte mejor. Los seres humanos podemos hacer muchas cosas bien, pero lo importante para realizarnos plenamente es que no olvidemos la parte mejor. Busquen primero el reino de Dios, dice el Evangelio de Mateo, y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No es que dejemos de hacer otras cosas, sino que en Él y por Él encontramos un sentido nuevo para hacer las cosas nuevas. Esa es la espiritualidad que nos propone el camino agustiniano. En Él hacer las cosas no solamente para nosotros o con otros intereses, sino en Dios, para Dios y en bien de los hermanos. Por eso, si el proyecto de Dios sobre la historia es el de reconducir a la unidad a las muchas criaturas, el primer deber del ser humano es el de ponerse en la presencia de Dios y permanecer siempre unidos en la morada del interior del corazón. Por eso el ser humano vuelve al interior, para ponerse en la presencia de Dios y desde allí contemplar en la morada interior al Maestro que nos habla, nos conforta y nos ha hecho a su imagen y semejanza. De esta manera, por eso, la interioridad es la condición indispensable para que cada uno pueda vivir en comunión con Dios. Volver hacia nosotros mismos para allí, en el interior de nuestro corazón, dejarnos amar y confortar por Dios para después salir a amar y confortar a los hermanos y poder vivir en comunión con Dios y con toda la creación. Nos lo recuerda así Agustín en el libro de las Confesiones 2:1:1. Bien, yo creo que por el día de hoy nos sirve un poco como introducción estas notas de Agustín. Quedaría a su servicio para responder algunas preguntas en este tiempo y les agradezco de antemano su disposición para escuchar. Bien, padre. Acá tenemos a Leandro que levanta la mano. Sí. Ahora vamos a pedir a los hermanitos que saben levantar la mano virtual, que lo hagan para hacer las preguntas, que sean breves, que estén relacionadas con el tema. Leandro, te damos la palabra primero a ti. Sí, padre, muchas gracias por la exposición tan clara. Padre, en la formación teológica siempre se enseña como una contraposición entre la teología agustina y la teología de Santo Tomás de Aquino. Y se habla como más bien una teología más racional, si usted me permite, la de Santo Tomás, y una teología más interior, la de San Agustín. Cuando uno lo escucha a usted exponer y dar los conceptos que ha dado tan bellamente esta noche, uno de verdad que siente esa pasión por buscar la interioridad. Yo quisiera preguntarle, sobre todo atendiendo a las grandes catequesis que ha dado en su momento Benedicto XVI sobre San Agustín, ¿cómo la Iglesia en el 2023 puede caminar a una interioridad más profunda? Una Iglesia que muchas veces está sacudida por la parte social, aquí en Latinoamérica sobre todo, y en un desconocimiento profundo de las raíces filosóficas y más aún de la raíz bíblica. ¿Cómo piensa usted que San Agustín le puede hablar al pueblo de Dios hoy en el 2023, invitando a este encuentro de interioridad? Sí, yo considero que la sociedad contemporánea es una sociedad marcada por ser coleccionistas. Somos coleccionistas de experiencias. Agustín mismo lo vivió.
buscamos esto, aquello, porque nada nos da sentido, porque no tenemos el sentido. El sentido no nos los dan las experiencias diversas, sino el propósito verdadero de vivir. Tomás de Aquino también nos invita a contemplar eso de esa opción fundamental de la vida. Agustín nos habla de esa vida bienaventurada, el propósito, el destino de los seres humanos. Creo que los seres humanos hoy en día estamos más en esa función de coleccionar cosas sin sentido y de acumular. Agustín nos invita a purificar el corazón y creo que hoy en día estamos en eso. Dejemos de coleccionar y aprendamos a relacionarnos significativamente. Amarnos, que no significa tener los amigos que a mí me gusten, sino dar lo mejor de mi vida para los demás. Creo que eso se puede hacer en experiencias educativas, en experiencias pastorales, de ordenar un poco nuestras relaciones, no solamente ordenar nuestros conceptos. Creo que el tema de los conceptos puede ser un segundo momento, puede ir acompañado con el tema de las relaciones, porque lo que invita a Agustín es eso, a que nuestras relaciones estén marcadas por el amor, un amor que dé vida, de oportunidad, de crecimiento a los demás, y dejar de lado esa actitud coleccionista del mundo moderno y abrazarnos más en una actitud de unitividad, de significatividad, de encuentro con el otro, que el otro me importe, que son los dos pecados que Benedicto XVI, que Francisco también delata allí en la Gaudete de Exsultate, ¿no? Ese autorreferencialismo y ese individualismo del ser humano que lo aleja de los demás. Agustín no sabe vivir solo, pero no es solamente buscar gente para que me acompañe, sino que en compañía busquemos juntos a Dios. No sé si con eso te respondí. Sí, sí, padre, muchas gracias. Gracias, padre. Bueno, hermana Silvia. Gracias, padre, qué bonita charla. Gracias, Leandro y Mariela. Acá también veo en el chat mi misma pregunta. ¿Cuál es ese link donde podemos encontrar los temas? Sí, mira, está Padre. ahí al principio del chat está el link, pero si no pueden entrar, me escriben un correo a ese correo que está ahí en el chat, colombiacear@gmail.com. Yo les respondo después por el correo y les envío de nuevo la invitación para que puedan tener los temas y los materiales en el aula virtual. Gracias, padre. Con mucho gusto. Perdón, padre, les aclaro a los hermanitos que ese link es para entrar a la aplicación de Classroom, o sea que tienen que fijarse, anotarse y bajarse Classroom para poder ingresar a el material que tiene el padre, ¿sí? Es una aplicación que se ha usado mucho con la pandemia en todas las escuelas y demás para aulas virtuales serían, como bien dijo el padre. Bien, gracias, padre. Mi hermana María Teresa. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Muy interesante su clase. Padre, antes de convertirse, San Agustín estuvo en diferentes confesiones, ¿verdad? En diferentes religiones, digamos, ¿no? Entonces, después, cuando él ya se convirtió, de alguna manera enfrentó a aquellas sectas en donde él había estado antes. Bueno, en realidad, como religión, militaría solamente en los maniqueos, porque lo otro eran como sistemas filosóficos, más como tendencias, ideologías, los escépticos, pero claro, es que la conversión también la motiva el que él les exigía como razones verdaderas de argumentos a los maniqueos y no se las daban y le daban vueltas y vueltas en un mismo tema y él dijo, aquí ustedes no me están diciendo la verdad, ¿dónde está la verdad? Y después él tiene un debate y hay una obra de San Agustín que se la escriben, un debate contra Fausto Maniqueo. Sin embargo, no era la única secta con la que él combatió, pero sí fue la única, digamos que secta que él militó, que eran los maniqueos. Pero habían otras herejías, llamémoslo así, son herejías, en el tiempo de Agustín, sobre todo, además de los maniqueos, habían otras tres que él combatía: los pelagianos, los donatistas y los arrianos. Esas tres las va a combatir y de ellas vamos a ver un poco en este curso más adelante.
Pero en verdad Agustín solamente militaría con los maniqueos y de ahí pues pasaría un tiempo con una filosofía escéptica y luego se encontraría con la predicación de Ambrosio de Milán, que le llevaría hacia el encuentro con las cartas paulinas, que le llevaría también a ese proceso de conversión. Muchas gracias, padre. Con gusto. Gracias, padre. Hermano Aldo. Muy buenas tardes. Bien, padre, mucho gusto y muchas gracias por todo lo que ricamente nos ha compartido. Déjeme decirle que yo he sido un poquito como buscador de San Agustín. No sé por qué hace un poco de tiempo, pues me he puesto en ese plan de conocer más de San Agustín. Y por eso yo pinchaba mucho, porque llegar a esta tarea aquí, ¿no? Con nosotros. Me gustó mucho porque logré entender lo que nos compartía del amor. O sea, me di cuenta que el porqué del signo del corazón, tanto para los agustinos, era el corazón. Yo no tenía no lo sabía. Ahora lo comprendo. Y viendo la regla de San Agustín, que precisamente creo que es la de los agustinos recoletos, eh, veía en el primer capítulo todo lo que él habla y la regla es toda amarse, gloriarse por el hermano, o sea, es dirigida a todos en el amor. O sea, me he dado cuenta de eso, que tanto amor tenía Agustín, que en la regla lo ha plasmado y lo veo en el capítulo primero, porque todo es desde el pequeño, ¿no? Desde lo más pequeño hasta extenderlo en toda la regla, y es simplemente el amor. Y usted nos lo viene hoy hablando con todo lo que nos ha dicho, el amor de Dios en sentirlo todo. Eh, o sea, me ha dejado con una alegría y una inquietud por seguir eh, comiéndome todo esto que me están ofreciendo hoy acá. La verdad, le agradezco y pues sí, ese era más que todo mi compartir, porque hoy logré entender ese corazón agustino, hoy lo logré comprender y comprender por qué las constituciones o lo que sería la regla de San Agustín está más que todo ligado en el amor, ¿verdad? Ese amor de San Agustín. Gracias. Con mucho gusto, sí. Recordando que el amor en Agustín no es solamente un sentimiento, en realidad es una persona, es Dios mismo y su modo de vivir nos lleva a dar la vida, dar la oportunidad de vivir a los hermanos. Muchas gracias. Sí, Leandro, adelante. Padre, dos preguntas. Nosotros, sobre todo para entender un poquito la cuestión de la doctrina social, ¿podemos encontrar algún vestigio de la doctrina social de la Iglesia en Civita Dei? Eso como primera cosa. Y como segunda cosa, según su experiencia, según la espiritualidad que usted vive por ser parte de la familia agustina, ¿qué sentido le podemos dar hoy a esto? ¿No nos creaste, Señor, para ti? Bueno, un poco la frase que usted tan bellamente trató de explicar. ¿Cómo podríamos entenderlo eso en las familias, en la vida pastoral, nosotros que estamos en la academia formándonos? Si nos podría hablar de algo de eso, si es tan amable. Y claro, bueno, lo primero, pues sí, por supuesto que eh, la doctrina agustiniana es uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia y no obstante, pues recordemos que pues, la doctrina social de la Iglesia nace desde los pontificados, desde León XIII en adelante, para responder a las situaciones sociales y afirmar a la Iglesia en una actitud de compromiso de construcción social, ¿verdad? Ante las dificultades propias de los contextos históricos que a partir de León XIII pues venimos enfrentando como grandes realidades que denigran el crecimiento de las personas y la construcción de las sociedades. Sin embargo, pues Agustín también veía que en la ciudad de Dios había un proyecto político y ciudadano, social, que denigraba a las personas porque no les permitía sacar lo mejor de sí mismas, sino que cultivaba unos valores que deterioraban sus decisiones de ser corresponsables de los demás.
favorecía mucho el individualismo, el deseo de exacerbar sus pasiones y de legitimar cualquier tipo de vivencia y de no corregir y ordenar un poco la vida, que nos llevaba pues a un irrespeto de unos, porque unos ganando sus derechos deslegitimaban el derecho y la oportunidad de los otros, lo cual llevó a Roma a desordenarse mucho, de pronto no políticamente, pero sí socialmente. Políticamente estaban muy organizados con sus castas, su equipo senatorial, bueno. Sin embargo, socialmente, pues sí se veía la exclusión de muchos miembros de la sociedad y se veía la pobreza y la marginación de muchos de los miembros, lo que no favorecía la construcción social. De ahí Agustín entonces, cuando ven los romanos, sobre todo los de la capital de Roma, que hay un deterioro tan grave y que los cristianos, pues como que no es que no obedezcan a Roma, sino que intentan vivir un modo distinto. No me acuerdo si era, ahora se me olvidó el nombre del prefecto de Roma, después lo recordaré, pues culpa a los cristianos de que todo el desorden está en que ellos no se comprometen con los postulados del imperio y prefieren seguir a su Dios. Entonces, pues Agustín le responde en la ciudad de Dios a este prefecto de Roma y le dice, bueno, no, en realidad ustedes se han buscado su destino. Los cristianos estamos buscando nuestro destino, que es ser ciudadanos de la ciudad de Dios. Y eso nos lleva a vivir nuestras relaciones en justicia, en paz, distinto. Esto sí fortalece uno de los de muchos enriquece mucho de los principios de la doctrina social cristiana hoy en día, por supuesto. Pienso mucho que Agustín ayuda mucho a entender desde la ciudad de Dios lo que significa la justicia que nos lleva a la paz. Para eso recomiendo la lectura del libro 19. El libro 19 nos muestra que la paz que nosotros creemos que es paz, que la ausencia de conflicto es solamente una pizquita de lo que verdaderamente, un pedacito de lo que verdaderamente es toda la paz que trae Dios, que es una actitud de vida que dispone los corazones a construir una sociedad nueva. Libro 19 de la Ciudad de Dios, lo recomiendo, que nos ayuda a comprender un poco más y a enriquecer esa doctrina social de la iglesia desde la justicia que nos lleva a la paz, comentando ese salmo que dice que la justicia y la paz se besan, ¿verdad? Y lo otro, bueno, que me preguntaba era, nuestro corazón está inquieto, es un proyecto agustiniano, esa frase que él coloca al inicio de las confesiones, en las primeras líneas de las confesiones, es una síntesis de su pensamiento, una realidad antropológica que nos recuerda que el ser humano no cae del cielo, sino que está religado, está unido y nace del amor de Dios, porque Dios lo ha creado, nos hiciste Señor para ti. Y nos ha hecho para ti y capaces de buscarlo, de amarlo, de encontrarlo, de conocerlo. Nuestro corazón está inquieto. Y ese corazón no solamente es pasivo, sino que es inquieto. Y en la inquietud, si no se ordena, pues puede terminar encontrando realidades que lo desordenan. O el corazón ordenado inquieto puede inclusive realizar obras maravillosas. Día descansó no porque estaba cansado de hacer las cosas, sino porque allí había llevado toda la plenitud, comenta Agustín en el libro, en el comentario al Génesis. Y por eso, pues, el tema del descanso no es que el ser humano descanse porque ha trabajado mucho, sino porque al trabajar un corazón inquieto en Dios encuentra la plenitud de su existencia, es decir, el sentido profundo de su vida y lo lleva a decir, como dice el Evangelio, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer y todo lo hicimos en Cristo que nos da la plenitud de nuestra vida. Así que esta frase de San Agustín pues no solamente de grabarse en las paredes, sino en los corazones, porque es una síntesis de su doctrina y es en verdad la carta o digamos que la ruta maestra del peregrino hacia la ciudad de Dios, que sabe dónde arranca y sabe dónde termina y sabe cómo tiene que caminar, con un corazón inquieto, pero ordenado por el amor de Dios.
Hermana Silvia. Gracias, Mariela. Alejandro. Padre Germán Rodríguez, abrí la página web que pegaron en el chat y piden el código de la clase. Listo, ya se lo pongo allí en el... Gracias. Hermanito, ya que el padre está escribiendo todos estos datos, por favor les pedimos, ahí como está escribiendo el padre, que anoten todo, que guarden todo. De cualquier manera seguramente vamos a mandar en los grupos de WhatsApp del grupo del curso, vamos a mandar todos estos datos para todos los hermanos, pero tengamos la constancia, como todo buen alumno, de ir tomando nota de todo lo que el padre nos va explicando. Así que, bueno, no sé si... no me funcionó. Perdón. Ok. Tendré que... Perdón, Mariela, disculpa. Okay. Sí, no sé, hermana. Sí, si no, pues me mandan un correo al correo que les puse allí y yo desde allí les envío de nuevo la invitación. Si llegan a tener pues algún problema, yo les envío directamente a su correo los materiales que están en el aula. Gracias. ¿Cuánto Con trabajo gusto. se va a dar? Gracias. No, con todo gusto. Gracias, padre. Tal vez para algunos hermanos les sea más fácil que usted, si tiene la amabilidad de hacer algo así. Tal vez sea así. Hermanitos, gusto. ¿algún otro hermano que tenga alguna pregunta para el padre? Parece que no, hermano, padre. Así que, bueno, lo dejamos entonces para que usted haga el cierre de la clase, por favor. Bien, pues muchas gracias por escucharme, por disponerse a escuchar sobre estos temas que pues en realidad a mí me apasionan. Yo empiezo a hablar y me tienen aquí todas las noches si quieren, pero no, hay que descansar y también pues pedirle a Dios que nos dé la gracia de que todo esto que hablamos pues Él lo afiance en el corazón. Porque lo importante de todo esto no es solamente conocerlo, sino que nos oriente en esta vida y que como una verdadera espiritualidad nos proyecte a no solamente una conversión, sino un proyecto de vida en Dios. Así que a Dios le pedimos que afiance todos estos conocimientos, palabras, pero sobre todo testimonios de vida de San Agustín en nuestro corazón para que podamos nosotros construir un proyecto desde la voluntad de Dios. A María Santísima encomendamos nuestra vida y le pedimos su protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias.